Bueno, le damos ahora la bienvenida a nuestro columnista de política de todos los jueves. Qué orgullo que tengo, qué honor que tengo de estar hablando con el maestro Beto Valdés. Buenas tardes, Beto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Qué nos tenés para hoy? Y realmente un escenario muy, pero muy intenso por donde se mire. Evidentemente, detrás de la decisión de hace minutos de parte de la mayoría de los gremios docentes de no iniciar el ciclo lectivo y arrancar ya el 6 y 7 de marzo con un paro a nivel nacional, tiene muchas lecturas. Evidentemente se trata de una movida muy audaz de los gremios docentes, con un fuerte protagonismo de lo que es la CETERA y concretamente la CTA que conduce Hugo Yasky. Por eso el protagonismo fundamentalmente del titular de ese gremio docente en la provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel, y también de Eduardo López en la ciudad de Buenos Aires, dos hombres muy vinculados a su vez con militancia en el kirchnerismo no peronista, claro, de alguna manera, y es interesante lo que se va a venir en función de esta situación, porque no cabe ninguna duda que la movida fundamentalmente de Baradel, por eso destacábamos su protagonismo, es tratar de nacionalizar el conflicto docente, cuando sabemos que es bastante complicado de implementar, porque percibía en las últimas horas, y recordemos que había una negociación pendiente con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, sí, percibía que iba a una situación casi de pelea mano a mano. ¿Por qué? Porque la mandataria bonaerense había decidido, y así instruyó a sus principales ministros, el de Educación Alejandro Finocchiaro y obviamente el de Finanzas Hernán Lacunza, de dar la pelea en los medios de comunicación, dar una pelea política, porque evidentemente en un año electoral como este se percibía que Baradel está jugando también su futuro político, su futuro al frente de SUTEBA y elecciones este año, su intención, por ejemplo, de tratar de transformarse en el nuevo titular de la CTA unificada. Recordemos que actualmente existe la más kirchnerista de Hugo Yasky y la de Pablo Micheli, que van a confluir en una conducción unificada. Entonces, al ver esta situación de Baradel y al comprender que no estaba en condiciones de mantener una confrontación cuerpo a cuerpo con la gobernadora Vidal, teniendo en cuenta lo que mide, es la dirigente política más popular de la Argentina y con altos índices de aprobación, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, mientras que Baradel representa casi la cara contraria. Por eso destacamos esta cuestión, que lo que intenta el sindicalista docente de la provincia de Buenos Aires es evitar gambetear el conflicto inicialmente con la gobernadora Vidal, escondiéndose en la nacionalización. Pero claro, es un elemento realmente muy, muy complicado de implementar, teniendo en cuenta, bueno, que en primer lugar, recordemos, cada una de las jurisdicciones, es decir, cada uno de los gobernadores, tiene una realidad absolutamente disímil. Por eso siempre la paritaria nacional o la paritaria con el Ministerio de Educación a nivel nacional es una referencia, pero sin ninguna duda la clave, la llave de todo esto, que es muy importante, no solo ya la posibilidad de que no inicie en tiempo y forma el ciclo lectivo, sino el impacto que tiene en el humor social, el funcionamiento de la educación pública. Bueno, todo esto va a pasar finalmente por la negociación
entre los gremios docentes bonaerenses y la administración de Vidal. Es decir, ahora intentará ganar tiempo en esta movida, pero claramente casi ninguna de las jurisdicciones de los otros distritos va a mover un dedo. ¿Por qué? Porque van a guardar o van a esperar lo que va a ser el cierre, si es que finalmente se llega a un acuerdo. Por eso destacábamos el endurecimiento de la gobernadora, que no va a aceptar ningún tipo de extorsión. Claro. Entonces, bueno, ahí hay un condicionamiento muy importante para el resto de las provincias, porque de alguna manera el principal distrito del país marca por lo menos un piso y un techo, y es una referencia mucho más importante que cuando se cerraba por decreto la paritaria nacional en la última etapa del kirchnerismo. Ahora, Beto, una pregunta. Por lo que uno ve, la diferencia entre lo que propone el gobierno, que es el 18% más algún ajuste por inflación, y lo que quieren los gremios es del 35%, es muy grande. Bueno, ahí es donde va a estar claramente la discusión. Así lo dieron a conocer o lo hicieron trascender en las últimas horas los voceros de la Casa de Gobierno de La Plata. Es decir, lo que ellos presentan es este 18% que no es estático, que está vinculado en cada oportunidad, es decir, prácticamente cada bimestre, a posteriori se mantiene el número inicial pactado o puede ir para arriba, claro, en función de cómo marche la inflación. Ese es el primer elemento, es decir, que no es algo que va a terminar sí o sí en el 18,5%. También los funcionarios del oficialismo en la provincia de Buenos Aires quieren discutir la cifra que plantean Baradel y compañía respecto a que están 10 puntos abajo en relación a la inflación. Claro, ahí hay una trampita del lado de, evidentemente, no le han ganado la inflación ni nada por el estilo, pero ¿cuál es la trampa? Toman la inflación nacional de 44, 45% aproximadamente, no es la de la provincia de Buenos Aires, que fue un poco más baja en promedio, y que se acerca mucho más a lo que fue lo acordado. Recordemos que fue un 34% que recibieron de ajuste el año pasado. Es decir, hay una intención, evidentemente, de ir a dar una pelea política y demostrar, dejar en evidencia, sobre todo por la muy mala imagen que tiene la dirigencia sindical docente y sobre todo la figura de Baradel, dejar en evidencia que acá hay especulaciones políticas, extorsión. Muchos recuerdan, y hoy ha salido en muchos diarios, la cantidad de paros docentes que ha generado esta conducción sindical, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, el vínculo que tienen con el fracaso de la educación pública. Los grandes defensores precisamente de la educación pública poco y nada han hecho para el mejoramiento, solo discuten salarios, nunca se discute otras cuestiones vinculadas a los contenidos, a la preparación de los docentes, a el estatuto, sí, el famoso estatuto, ¿no? que es un tema tabú, a las suplencias, a algunos sueldos realmente exorbitantes que tienen algunos docentes, es decir, así como hay otros que están retrasados, es decir, una situación que hay mucho por hacer, fundamentalmente por lo que fue la inacción absoluta, no solo en este terreno, pero ya que hablamos de la educación, del antecesor de María Eugenia Vidal, Daniel Scioli, que con una tremenda irresponsabilidad, por ejemplo, en 2015 terminó otorgándole un ajuste salarial del 45% aproximadamente, cuando la inflación había sido mucho menor. Claro. Claro, Baradel, al ser un año electoral, al ser militante de Nuevo Encuentro, cercano a Martín Sabatella, y obviamente cercano también al kirchnerismo, ¿cuántos paros hizo a través del 2015? 0. Claro. Es decir, claramente ahí había toda una intencionalidad. Si uno mira lo que fueron la cantidad de medidas de fuerza
normalmente en años electorales, y claro, ahí es como que se ponen las pilas, o también lo hacía con Scioli para sacarle una diferencia, pues bueno, a nadie le gusta, a ningún gobernador le gusta no iniciar el ciclo electivo, pero bueno, ya esta situación se había transformado en algo, o por lo menos ya viene de arrastre, en algo realmente anormal. Yo me acuerdo de Daniel Scioli, siempre a esta altura del año, y algunos de sus operadores, sobre todo quien fue su ministro de Educación en la última etapa, Nora de Lucía, siempre para esta época del año decían en privado todas estas cosas. Es decir, comentaban las irregularidades, la cantidad de suplencias, los privilegios del gremio docente, claro, pero después le hacían el 2-1, mucho de, recordemos, la vulnerabilidad fiscal de la provincia de Buenos Aires genera que siempre el gobernador dependa exclusivamente de la Casa Rosada, y la única forma era que Cristina le diera el cheque, y si Cristina le daba el cheque era condicionado a un acuerdo con Baradel, que era kirchnerista o que es kirchnerista. Entonces todo eso fue postergando, porque el ex gobernador siempre tomaba el camino más fácil. Pero ¿y la educación dónde queda en esto, Beto? Porque esa es la cuestión, ¿no? Es imposible abstenerme de ese comentario, como profesor universitario que soy, de mencionar dónde los políticos colocan la importancia de la educación en estas disputas, que no niego todos los derechos que puedan tener los maestros y los profesores en relación al aumento de sueldo, esto es innegable, pero no se está tomando esto como una cuestión política, más aún en un año claramente electoral, donde estamos a pocos meses de las PASO, pocos meses de las elecciones. O sea, la pregunta es, te hago la pregunta diferente. ¿Esto tiene que ver exactamente con un problema económico, o aprovecho un problema económico y lo transformo en una disputa política para complicarle el terreno a la gobernadora y a los legisladores que puedan venir a ser candidatos en las elecciones? Bueno, precisamente lo que tendría que ser un tema de debate mucho más amplio, como decíamos antes, la educación, los contenidos pedagógicos, la infraestructura, obviamente, todo lo que no se hizo en los últimos años, y fundamentalmente con la cantidad de recursos que tuvo el Estado Nacional, el estatuto del docente, determinados privilegios, la cantidad de suplencias. Bueno, de todo eso no se habla, en primera instancia, primero, porque es una cuestión fiscal, es decir, sostener a los docentes en cualquier distrito del país, cuando la gran mayoría no son autosuficientes, se transforma en primera instancia para los gobernadores en una cuestión de recursos y de dinero. A su vez, como bien planteas vos, siempre han aprovechado los sindicalistas docentes para hacer política. Vos fíjate que un gremio que históricamente, o por lo menos hasta de Mari Sánchez para acá, pasó a tener un protagonismo político que antes no tenía. Eso que siempre se dice que por un lado están los trabajadores de la educación, y otra muy distinta es el docente o el maestro, y evidentemente hoy hay más trabajadores de educación en la sindicalización. Recordemos que hay también un dato muy importante, por ejemplo, ya que hablamos de Baradel, se calcula que en la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 300.000 docentes. El 50%, es decir, hay 150.000 docentes que representan prácticamente la mitad de ese universo que no está sindicalizado, es decir, que no le da entidad ni legitimidad a ninguna de las organizaciones sindicales. Pero el paro es de todos. Claro, bueno, pero me parece que esto también es muy importante remarcarlo. Sí, claro. Es decir, hay una mitad que no le interesa en lo más mínimo, ni reconoce, al no sindicalizarse, ni reconoce toda esta movida, por más, como decís vos, que el paro es de todos, porque bueno, sabemos lo que significa el famoso tema anacrónico, ¿no? Del carnero, del que quiere ir a trabajar, bueno, toda esa historia. Sí. Y dentro de ese universo, ese otro 50%, la mitad, un poquito menos de la mitad, están afiliados a SUTEBA, es decir, que Baradel representa 1/3 del gremio docente. No es que es un hombre absolutamente
legitimado. Y, oh casualidad, vos fíjate, hablábamos de Mari Sánchez para acá, prácticamente la gran mayoría de los dirigentes sindicales terminaron saltando a la arena política. Es decir, bueno, con Mari Sánchez lo vimos claramente, pero en los últimos tiempos todos se han hecho conocidos, les haya ido bien, diputados nacionales, legisladores provinciales, el propio Tito Nena en la ciudad de Buenos Aires, que ahora desaparece un poco, Eduardo López, todos de alguna manera lo que buscan es un trampolín para digamos, el protagonismo a nivel sindical y después político, y bueno, y ahí en todo esto que hacemos referencia se pierde lo primero, es decir, todo lo que nunca se va a debatir, que también hay una responsabilidad de la clase política, no solamente de la clase sindical o del sindicalismo docente, ¿no? Me parece que la clase política en general no ha estado a la altura de las circunstancias en todos estos años para revertir este verdadero desastre de la educación pública. Ahora, vos sabés que una de las cosas que podrían mejorarse, a lo mejor aprovechando que estamos en un año electoral, ¿no? Entre algunas propuestas que parten de la población, ¿cómo podemos mejorar la seguridad o mejor, cómo podemos mejorar la salud? Y alguien propone, ¿y por qué no hacemos que todos los políticos deban obligatoriamente que mandar a sus familias a un hospital público a atenderse, en lugar de tener una prepaga, por ejemplo? Y que en lugar de tener una educación en un colegio privado, que tengan que mandar a sus hijos a un colegio público, y de esa manera seguramente se van a preocupar mucho más porque la educación pública y porque la salud pública sea mejor y ellos estén comprometidos con esa cuestión en función de ser usuarios, ¿no? Queda la pregunta como para poder discutirla en algún otro momento. Y Beto, por último, ¿algún comentario sobre el tema de las elecciones legislativas que te gustaría mencionar a propósito de esta circunstancia del paro docente? O... En primer lugar, desde ya, esta pulseada que se viene con sede fundamentalmente, más allá del intento de nacionalización, en la provincia de Buenos Aires, con la figura de María Eugenia Vidal de un lado y de Baradel del otro, es no solo un test de gobernabilidad para Cambiemos, sino además una gran oportunidad para tratar de salir muy bien parados y sobre todo revertir la mala situación que ha vivido el oficialismo en las últimas semanas con el caso del correo, con lo que fue el intento de modificar la ecuación con que se calcula la movilidad jubilatoria, que ha marcado en la gran mayoría de las encuestas una caída, no tanto de la imagen del presidente Macri, sino de la imagen de gestión. Pero normalmente lo que dicen los expertos en opinión pública, que suele ocurrir siempre así, es decir, de entrada, ahí cuando ocurren hechos o crisis como estas, se deteriora la imagen de gestión de un gobernante y luego, si continúa la situación, eso ya pasa a la imagen personal. Hasta ahora hubo, en este mes de febrero, una caída a nivel nacional de la gestión del presidente Macri, pero claro, el otro fenómeno interesante del retroceso, también ha subido mucho la consideración que le preocupa muchísimo al oficialismo, que se lo perciba mayoritariamente como un gobierno, frente a la pregunta, ¿para quién gobierna la administración del presidente Macri? Está creciendo para los ricos y está bajando, por ejemplo, para los jubilados, cuando ahora en los próximos meses se va a hacer un esfuerzo fiscal realmente muy importante pagando la reparación histórica. Vos fíjate también los problemas de comunicación que tiene el oficialismo y lo que le queda al gobierno en función de la situación electoral es que, si bien aún mantiene el crédito abierto con ya gente que se empieza a poner un poco nerviosa porque no ve una recuperación económica, por el otro lado no hay ningún dirigente político opositor desde ya que saque rédito de los problemas que ha tenido el oficialismo, es decir, este ruido de las últimas semanas y también la falta de
recuperación de la economía real. De hecho, vos fíjate, también ha caído Sergio Massa, tiene una caída importante del mes de diciembre hasta ahora, es decir, desde el famoso ida y vuelta con ganancias antes de las fiestas en la Cámara de Diputados, y Cristina, que si bien aparece en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en el conurbano bonaerense, con un voto, con un núcleo duro de entre 20 y 30%, tiene una imagen negativa muy amplia, importante, ¿no? claro. Más del 60%, sobre todo a nivel nacional. Entonces es como que, bueno, hoy el oficialismo adopta este famoso criterio de, bueno, al resto no le va tan bien, entonces podemos caer un poquito, ¿no? Claro, o sea, no es que yo bajo y el otro sube, sino que por ahora todos bajan. Exactamente, sí. Y como me decía también un hombre del oficialismo, más allá de que no les causó gracia ver números de cierto retroceso o límite a la paciencia de la opinión pública, hay quienes te dicen, funcionarios del oficialismo, que admiten que hace un año para atrás, si le mostraban estos números, los firmaban, firmaban el empate. Claro, absolutamente. Beto, muchísimas gracias. Esperamos que se solucione, sobre todo por nuestros chicos y por la educación argentina, ¿no? A ver si sin duda, conseguimos. Un abrazo grande. Gracias a vos, que sigas muy bien. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Vamos a la tanda, ya volvemos.